a este evento. De acuerdo. Entonces, en ese sentido, estas diferencias o estas características son es lo que distinguen cómo va a reaccionar cada uno de nosotros ante una situación eh, de disturbio o traumático, un evento traumático. El método CASIC significa que nosotros, ante la narrativa, ante lo que observamos de la persona que se encuentra en una situación de crisis, pues radica en ver conductualmente cómo está. Se está moviendo, está volteando para otro lado, está agachado, habla despacio, habla rápido, o sea, esa parte conductual observable que nosotros podemos registrar o identificar de manera evidente. La parte afectiva, o sea, si señala sus sentimientos, si señala cómo se siente, si lo hace sentir molesto, enojado, triste, eh, la parte somática, ¿sí? Si la persona manifiesta dolores de cabeza, náuseas, sentir que se va a desmayar, la parte interpersonal, si quiere estar esta persona acompañada de alguien, si pregunta por alguien, o bien si ustedes le dicen que si quieren que ustedes llamen a alguien y no desea, no quiere, es decir, cómo socializan en ese momento, y la parte cognitiva, o sea, si está atento a lo que le sucedió para que nos lo pueda explicar. Entonces, son estos apartados donde uno tiene que ir identificando dentro de lo que observa, cómo está. Por supuesto que hay un formato del cacique y uno va tomando notas, pero esto es después de que vemos al usuario, después de que vemos a la persona a la que le brindamos los primeros auxilios psicológicos y de lo cual tengamos que documentar. Obviamente, esto es en ambiente, en el contexto educativo de ustedes, en el ambiente laboral, si ustedes lo están desarrollando ahí mismo en la sesión o les mandaron a hablar por algo, ustedes de eso lo importante es tomar unas notas y llenar una forma donde venga cómo lo observé de manera conductual, de manera afectiva, somática. Y son primeras impresiones, son muy subjetivas, ¿sí? No vamos a aplicar ningún instrumento de medición, no vamos a nada, o sea, es lo que nos dice en ese momento, nosotros lo vamos a tomar como nota, y a esto se le llama metodología o método CASIC y forma parte de los primeros auxilios psicológicos. Bien, entonces, los principios de actuación que obedece de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud es observar lo que le sucede a esa persona, escucharlo y hacer conexión con él o con ella. Esos son los principios de actuación. Insisto, todo se desarrolla en una sola sesión. Bien. ¿Tienen alguna pregunta con relación a lo que es este módulo? Aquí en este módulo lo que requerimos nosotros que quede claro en ustedes es que existen unos componentes que se desarrollan en una sola sesión, que hay que considerar si son crisis evolutivas o son crisis circunstanciales, que las características de edad, cultura, la cuestión social, la cuestión de salud, todo esto son elementos que distinguen para poder revisar cómo reacciona cada una de las personas. Y finalmente el método CASIC, que se tienen que observar estos ante la narrativa y ante lo que está eh, observándose en el comportamiento y en lo que dice, comportamiento verbal y no verbal de la persona. Eso corresponde al primer tema de, de primeros auxilios psicológicos. ¿Hay alguna duda? ¿Hay algún comentario? Bien, si lo hay, les recuerdo utilizar las herramientas que ya tenemos o tomar la palabra en ese momento. Bien, el segundo tema pues son los componentes ya propiamente del PAP. Y aquí los componentes, pues en esencia, incluye brindar el apoyo a la persona de forma no invasiva, asumir la existencia de resiliencia natural de las personas. O sea, hay que pensar que las personas pues pueden salir adelante de una situación que le esté generando crisis, pero pues también hay que ver la posibilidad de generar alguna alternativa,
porque lo que pretendemos nosotros al brindar una contención, un primer auxilio psicológico, es minimizar la probabilidad de que se genere o que evolucione esto, si no es tratado, si no es atendido, pues a una patología, a una cuestión ya más en desarrollo, más grave. Entonces, bueno, por muy breve y sencillo que esto parece, pues la intervención de primera instancia, pues se debe de atender con ciertos elementos que ya están muy definidos, muy distinguidos. Pero antes de eso, hay que distinguir qué es un PAP y qué no es un PAP. Entonces, lo que sí es que es un apoyo que se proporciona a una persona que ha sufrido o se siente afectada por un acontecimiento o agente perturbador, por medio del cual nosotros como interventores, al que realiza PAP se le llama interventor, a este interventor pues atiende necesidades básicas, utiliza la escucha activa, o sea, no se la pasa interrogando, preguntando, sino a lo mejor lanza nomás una pregunta para observar todo, para precisamente poner en su lugar el método Cacique y ver las respuestas de la persona, brinda apoyo de manera muy práctica, al mismo tiempo que va evaluando necesidades y lo que le preocupa de manera inmediata a la persona, ayuda a acceder a información, a servicios y apoyos especiales, le protege de posibles riesgos y posibles amenazas, reduce factores de riesgo importantes en el desarrollo de trastornos mentales, atiende a toda persona que la necesite o que muestre niveles elevados de ansiedad, de angustia, de estrés. Se apoya tanto a niños como a adultos. Se aplica en espacios comunitarios o donde sucedió la situación. Y dar un primer auxilio psicológico también se puede hacer vía remota o por teléfono utilizando tecnologías de la información. Haciendo una llamada también uno puede realizar ahí lo que se pierde uno cuando es una llamada, que no es videollamada, pues es observar a la persona, pero con escucharla también nosotros vamos valorando cómo el grado de afectación que presenta la misma. Lo puede realizar cualquier persona o cualquier profesional sin información en psicología, o sea, con que tenga esta capacitación puede tener esa habilidad o esa reacción ahí como una competencia habilitada, pero también hay que decir qué es lo que no es un primer auxilio psicológico. Entonces, bueno, nos dice que no es algo que todas las personas afectadas necesitan. Recordemos que la edad, la etapa de desarrollo, el tipo de personalidad, la resiliencia, hay personas que aguantan eso y más, ¿sí? Entonces, no le vamos a ir a proporcionar el primer auxilio si no lo están necesitando, si no lo están solicitando, si no lo están pidiendo, o bien si la persona no lo necesita por estas características. Un PAP tampoco es una terapia psicológica, o sea, el PAP no forma parte de un modelo de intervención psicológica. El PAP es una técnica, el PAP es una herramienta que se puede utilizar, no es un modelo de intervención terapéutico. No es debriefing psicológico. ¿Qué significa esto? Esas descargas, eso de que, a ver, vamos a ponernos en grupo, pues nos acaba de pasar algo, vamos a hablar aquí en grupo, porque lo que nos sirve es explorar, hablar, sí, pero eso es terapia de grupo, eso es otro enfoque, ¿sí? Y eso normalmente es posterior, no significa que pasó algo, a ver, vamos a juntarnos en grupo y aquí en grupo vamos a platicar qué nos está sucediendo. No, sí, la terapia de grupo es muy funcional, es buenísima, pero esos son momentos posteriores y forman parte de una mecánica o de una metodología. Entonces, bueno, aquí la Organización Mundial de la Salud desde el 2010 y otros organismos internacionales han señalado que no es eso, o sea, no es juntar en grupo, no es pedirles que hablen y que descarguen, porque eso puede caer incluso en algo que se llama revictimización o revivir un trauma en ambiente no especificado, lo cual puede salir contraproducente, ¿de acuerdo? Eh, el PAP no es hacer diagnósticos, a pesar, ya sabemos que somos psicólogos, nos invitan incluso en ambientes no laborales y andamos diagnosticando a todos, ¿verdad? Nos platican algo y ya traemos en la cabeza la manía de decir, ¿sabes qué? Esta trae síntomas, trae señales, o sea, ya es algo, es una naturaleza propia de nosotros como psicólogos.
Pero estando ya en la acción, en el momento de hacer esta primera intervención, como primer respondiente, vamos a llamarle, pues no vamos a usarlo para hacer diagnósticos. Recordemos que es para control y regulación, ¿sí? Para minimizar un riesgo inminente y para canalizar. Para eso es la intervención de primera instancia, no es para hacer diagnósticos. No es un interrogatorio invasivo, no es asesoramiento profesional, no es pedir al afectado que analice lo sucedido para ver incluso en qué participó, nada, nada de eso. No se trata de un medio de presión para que nos cuenten sus emociones. No, es algo muy espontáneo, o sea, se va a dar en el momento. Es como cuando decimos, es atender a una persona cuando está en shock, cuando está en pleno shock. O sea, lo que pretendemos es que no se desborde y no suceda algo peor. Y todo dentro en apego a la parte de los derechos humanos, que es importante actuar siempre con respeto, promover seguridad, dignidad de las personas. Y aquí hay una situación que comenta la OMS, en el sentido cuando son en lugares donde ocurrió una tragedia, un disturbio, un desastre, tenemos que ser muy cuidadosos de estar atendiendo lo que sucede alrededor para nosotros como interventores de PAP no estar estorbando o quitándole la intervención a quien sí la requiere por parte de los paramédicos, por poner un ejemplo. Y esto es en un ambiente donde haya sucedido algún accidente vial o no sé, en un centro educativo, toco madera y Dios quiera nunca suceda una tragedia que genere disturbio, pero pues puede pasar. O sea, puede pasar desde un accidente, alguien que se cae de las escaleras, alguien que jugando en las canchas desmaya por producto de un accidente, de un choque de cuerpos, de un golpe en la cabeza, qué sé yo, un desmayo en la alberca, alguien se resbala. O sea, pueden suceder situaciones que no tenemos nosotros este, contempladas, que obviamente sé que son sumamente cuidadosos para prevenir todo esto, pero no nos hace vulnerables, o más bien nos hace vulnerables a poderlo presentar en cualquier momento. Entonces, bueno, la actuación responsable siempre se basa en seguridad para que esto no provoque más daño, en la dignidad de las personas, tratar a todos con el respeto y apegado a los derechos de las personas. Entonces, así es como empezamos con el primer componente. Lo anterior fue un contexto. El primer componente es realizar contacto psicológico y eso es escuchar con empatía, ¿sí? Y escuchar con empatía es una situación que ya está dada, sobre todo nosotros como psicólogos. Es escuchar hechos y sentimientos, no a todos se les da, ¿eh? Es una habilidad que hay que estar, pues, ensayando un poco. A veces nos desbordamos y queremos interrogar, preguntar y qué sucedió, y ya no sabemos si el que necesita los PAPs somos nosotros o es la persona a la que estamos interviniendo, y lo sabemos porque ante una situación de disturbio o un evento traumático, sabemos, por ejemplo, que ponen en instalaciones donde hay escaleras o donde hay elevadores, si hay un conato de incendio donde se prohíbe usar el elevador, pues hay que bajar todos por las escaleras. Y lo primero que nos dice Protección Civil en un tema universal es no corro, no me altero, no empujo, y a veces me parece que hacemos exclusivamente eso, ¿verdad? Entonces, es un tema de cultura, también es un tema de educación. Pero bueno, el primer componente es realizar un contacto psicológico y basta con decir, aquí estoy para ti, a veces no decimos nada y estamos ahí y ya con eso estamos generando una empatía con la persona. A veces el contacto, aunque hay que señalar cada paso que damos y cada contacto, hay que señalarlo también. O sea, te puedo tomar la mano, puedo acercarme. A veces el momento no impide señalar todo esto, pero bueno, lo que señala el PAP es que hay que realizar un contacto psicológico. Esto es lo primero, y escuchar con empatía a la persona. Y sí le podemos preguntar, o sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? Y ya con eso, o sea, con eso para ver, recordemos que estamos evaluando el método CACI, o sea, tenemos que ver qué dice, qué hace, cómo reacciona, por supuesto estar calmados nosotros. Y eso es para ver los hechos, o sea, saber qué sucedió. Cuando es un evento traumático como un conato de incendio, un disturbio, una pelea, el hecho ya lo sabemos nosotros.
queremos preguntar para saber qué grado de participación tiene el estudiante, por poner un ejemplo. Pero cuando ya sabemos, cuando no sabemos, a veces nos los mandan o está la persona en un shock, eh, no sé, recibió una noticia o algo le sucedió y realmente es en la escuela donde lo está manifestando y en la casa, ¿no? Y le acaban de dar una noticia o se enteró de algo una noche previa y va y lo manifiesta hasta el día siguiente ahí con nosotros, pues basta con preguntar qué pasó para saber, para poder analizar ahí la parte de los hechos, cómo se siente, o sea, tenemos que identificar sus sentimientos. Yo creo que es lo primero que preguntamos, a veces son preguntas obvias, es como llegar a un sepelio y decir, ¿cómo estás? Este, y sabemos que las personas están destrozadas, pero es algo que ya traemos de manera habituada de llegar y preguntar cómo estás. No sé, algunos recomiendan llegar y no decir nada, solo dar un apretón de manos o un abrazo. Otros sí dicen, aquí estoy, necesitas algo, aunque ahí nos arriesgamos a que la persona que tuvo una pérdida física nos diga, ya sabes que necesito y no me lo puedes dar. Sí, entonces son varias cosas que no entendemos en ese momento, pero en PAP lo que queremos es identificar hechos y luego identificar cómo se siente la persona. ¿Cuál es el objetivo? Pues que la persona se siente escuchada, que se sienta aceptada, que se sienta apoyada y que reconozcan que se siente mal por eso, que significa la validación emocional. Ese es el principal objetivo del paso uno, que es el contacto psicológico. Nosotros como interventores, ¿qué hacemos? Escuchamos con mucha atención, no estar en el celular, no estar tomando nota, no estar atendiendo, escuchando a la persona que nos está diciendo, pues para ver la carga emocional que trae y la parte conductual que conlleva todo esto, manifestar siempre el interés en la persona, en sus hechos, los sentimientos, lo que expresa, lo que dice, para saber si está pegado a una realidad o no. Porque cuando una persona está en shock, a veces no sabe realmente qué es lo que sucedió. Y emplear frases de conexión y empatía para que la persona sepa que de manera real estamos escuchando lo que decimos. ¿Sí? Hacer réplica, hacer espejo un poquito a lo que nos dice para validar y para que la persona sepa que le estamos poniendo atención y que es importante. ¿Sí? A veces frases como no pasa nada o todo va a estar bien, no ayudan, pero ya también las tenemos ahí habituadas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo qué es lo que hay que señalar? Bueno, aquí estamos seguros, o sea, aquí te estoy acompañando, o tienes razones suficientes para sentirte mal, platícame qué es lo que sucedió, o sea, hay que validar de alguna o de otra manera, validar los sentimientos, señalarle, puedo percibir por la forma en que hablas, que estás afectado por lo que te sucedió. O sea, ya con eso nosotros validamos y pues hacemos que la persona responda pues de manera más tranquila y controlada, aunque a veces están descontrolados, pero bueno, el objetivo recuerden que es la contención y la regulación emocional en ese momento. ¿Sí? No permitir en ningún momento, esto es muy difícil, pero hay que intentarlo, hay que hacerlo, hay que ser muy objetivos y no permitir que los sentimientos de la persona nos envuelvan. Por más triste o por más molesto que sea lo que nos está diciendo, sí, la idea no es, sí es reaccionar con empatía diciéndole que, que entendemos lo que le sucede, pero pues bueno, no ponernos a llorar con ellos o no mostrar también nosotros señales de enojo por lo que le acaba de suceder, porque ahí ya no vamos a ser interventores, ¿de acuerdo? Entonces, realizar este contacto psicológico a través de comunicación verbal, comunicación no verbal, las posturas son bien importantes. Si el niño adolescente no se quiere acercar, no se quiere sentar, pues bueno, si se sentó en una banqueta, en una banca, en algún otro sitio donde no estemos ahí en un escritorio, pues también nosotros nos sentamos, no pasa nada. Sí, es para también generar esa empatía y ese contacto con ellos. Por ejemplo, dice aquí que hacer contacto visual, tocar el brazo de la persona o colocar la mano sobre sus hombros, pues con frecuencia trae un efecto tranquilizante. Si lo informamos que vamos a hacer eso, es todavía mucho mejor, porque a veces las personas reaccionan mal, pero es donde, por lo mismo que están aún en shock. Ese es el primer componente, el contacto psicológico. Así, se los estoy platicando así, podemos tardar hasta 5 minutos platicándolo, pero es algo que sucede casi de inmediato, ¿sí?
en cuestiones de segundos. El componente número 2 lo vamos a asociar con ahora examinar las dimensiones del problema. Ese es el segundo componente y significa evaluar lo que él percibe en tres fases. En el pasado inmediato, en el presente y futuro, y cuál es el objetivo de ver estas dimensiones, pues ver la jerarquía de necesidades, cómo las tiene ahí, detectar problemas o necesidades que deben de atenderse de manera inmediata y problemas o necesidades que puedan atenderse posteriormente, aunque imaginemos que es un accidente que haya sucedido ahí mismo en el centro educativo y la persona pues le están dando los primeros auxilios o les llamaron a ustedes o estaban ustedes ahí pasando y se dan cuenta si la persona trae una lesión a nivel física, pero la persona quiere hablar de, no sé, de otra cosa, tenemos que valorar que lo primero es atender la parte física, la parte médica. Entonces, bueno, es examinar estas dimensiones. En el pasado inmediato, pues es tratar de evaluar qué condujo a que esta persona se sienta o esté así, ver el detonante, ver lo que sucedió. Ahí ayuda el método CASIC. En el presente, en el momento actual, pues preguntas básicas, o sea, quién, qué, cuándo, cómo, dónde. Aquí se mencionan todas las preguntas, no significa hacerlas todas y hacerlas todas para que nos las respondas todas de momento, no, es ir valorando, ir estudiando qué sucede y ahí al mismo tiempo estamos evaluando la metodología CASIC. Finalmente, si hay algún tipo de daño físico, evaluamos la mortalidad del mismo para saber si podemos seguir hablando con la persona o realmente necesita la intervención del área, del área médica. Y en el tema, en la esfera del futuro, pues es indagar las dificultades que podría tener la persona y y su familia. Aquí la función de ustedes o de nosotros como interventores es auxiliar con este proceso de ajuste para apoyar que se identifique realmente cuál es la necesidad prioritaria que atender en ese justo, en ese momento, porque habrá cosas que está preocupado la persona, pero realmente en ese momento no son tan relevantes. Pero bueno, para la persona sí, ahí nosotros vamos a estar a funcionar como monitores. Entonces, el componente es el contacto psicológico. El segundo es ir dimensionando con estas preguntas cómo está reaccionando la persona ahorita, qué lo detonó y qué espera la persona en un futuro inmediato, pues para poder evaluar las dimensiones del problema. Y pasamos inmediatamente a la fase de tratar de identificar junto con la persona la exploración de soluciones posibles. En la parte cognitiva también ver cómo la persona pretende identificarlas y cómo se puede conducir para ver si va a atender a las alternativas que le podamos dar. Podrá hacer una primera intervención, terminar ahí y resolver ahí, pero en algunos casos a lo mejor obedecerá a tener una derivación, una canalización, como es en la mayoría de los casos, y pues hay que ver si esta persona en ese momento de la intervención, pues está atenta, está receptiva y también participa en explorar las soluciones posibles, porque aquí más adelante lo vamos a ver, el interventor puede ser facilitador o puede ser directivo. Facilitador cuando la persona, a pesar de su crisis, puede reaccionar. Y directivo cuando vemos que la persona está en completo shock y no puede reaccionar. Tenemos que ser muy directivos y las alternativas ofrecerlas nosotros, que no salgan de manera espontánea. ¿Cuál es el objetivo de este componente? Identificar de manera factible las necesidades más apremiantes, identificar posibles obstáculos en lo que pueda venir después, promover que la persona haga lo más que pueda ella misma y que ella misma genere las alternativas posibles. Preguntarle si eso ya ha sucedido, si ha sucedido antes, cómo ha reaccionado. O sea, tenemos que ver qué es lo que el campo minado decimos, es qué ha sucedido y cómo han reaccionado, pues para saber si no funcionó, pues no hacer la misma intervención, explorar siempre las ganancias, las pérdidas, los pros y contras de cada una de las soluciones
resumir y categorizar alternativas, examinar obstáculos, todo esto es de manera inmediata para proponerle a la persona que estamos interviniendo pues una alternativa más, más viable. Pasamos al componente 4, que es ya ayudarle a tomar una acción concreta. Recordemos que para llegar a este componente de tomar una decisión es porque ya pasamos por los otros momentos. Ya hicimos contacto, ya exploramos algunas alternativas, ya vimos, evaluamos si la persona nos puede dar información o no. Entonces ahí ya tenemos un análisis previo. Por ahora lo que tenemos que hacer es un acuerdo con la persona, es que se genere una acción concreta que le permita manejar la crisis y afrontarla. Esa es la finalidad del componente número 4, que es ayudarlo a tomar una decisión eh, concreta. ¿Cuál es el componente? Pues prepararlo para lo que viene, si hay una derivación o no, hay que prepararlo. Se promueve que la persona haga lo más que pueda por ella misma. Es decir, si la persona puede reaccionar, que reaccione. No cobijar tanto y estar nosotros para no hacerlos totalmente dependientes cuando la persona lo puede hacer. Hay personas que están en medio de una crisis pero pueden reaccionar a ella, ¿sí? Pero hay personas que no. Entonces todo eso lo vamos a evaluar desde las primeras fases, el contacto psicológico, el método CASIG, evaluar su presente, su futuro, qué nos dice que le sucedió, qué alternativas cree que puedan ser posibles. Ya sabemos que si no nos las proporciona a nosotros, le podemos proporcionar algunas, pero bueno, la acción concreta es ayudarles a dar el siguiente paso. Y para esto, como les decía, tenemos una fase o una forma de hacerlo de manera facilitadora, que es cuando se favorece que el afrontamiento lo dé la persona por ella misma, ¿sí? Y aquí nosotros escuchamos y dirigimos, escuchamos, brindamos consejo, hacemos un contrato verbal de lo que sigue. ¿Sí? Entonces, ¿sabes qué? Lo que sigue es que te van a llevar a que te hagan una revisión médica, o ¿sabes qué? Lo que sigue es que le vamos a tener que hablar a tus papás, o ¿sabes qué? O sea, que vaya valorando esa acción y lo vamos acompañando también. Pero pues somos facilitadores porque realmente el proceso se va dando, no más estamos acompañando realmente. ¿Sí? Pero también podemos tomar una actitud directiva cuando vemos que la persona necesita más guía, cuando vemos que la persona necesita más acompañamiento. Sí, cualquier acción se debe hacer dentro de las legislaciones existentes, es decir, no, es decir, ¿estás de acuerdo? Imaginemos en el colegio que sucedió una situación y necesitan llevarlo al médico y ahí no hay médico y los paramédicos no llegaron. Entonces, no significa que el interventor le va a decir, ¿estás de acuerdo en que te lleve yo al médico? Sí, bueno, déjame lo subo a mi vehículo y me lo llevo. O sea, no estoy hablando de una emergencia, ¿me explico? O sea, no estoy hablando que está inconsciente. Estamos hablando que es una atención donde se estás de acuerdo que le hable a tus papás para que vengan, ¿sí? Si hay alguien capacitado dentro del personal en primeros auxilios, de protección civil y primeros auxilios, no psicológicos, sino los primeros auxilios, y determina que no tiene una emergencia como para llevarlo y trasladarlo ya al hospital más cercano, pues se da el espacio de hacerle una llamada a un padre de familia, a un tutor y que vaya por él. A eso se refiere dentro de la legislación vigente, porque a veces se nos hace fácil, decimos, yo lo llevo, no hay una emergencia como tal, pero yo me lo llevo y luego pueden resultar hasta en accidentes ustedes mismos o pueden resultar hasta acusados porque es un menor de edad y ya salió del centro educativo y aunque haya sido una emergencia no le avisaron a los papás. Entonces, son varias cosas que tenemos que atender los protocolos que ya existen. En caso de hospitalización de urgencia, cada esfuerzo se debe realizar para ayudar al paciente y a la familia para combatir estas implicaciones, pero deben estar informados siempre los padres de familia, cuidar la confidencialidad, realizar un contrato verbal entre las partes, y todo esto, al final de cuentas, debe quedar posterior a la intervención documentado. Ese es el tema. Quedamos a veces un poco desgastados cuando hacemos una intervención que pues ya no documentamos o documentamos de manera muy informal, y no queda nada. Entonces es importante tener el registro de esta intervención. Si la situación que se presenta es alta en mortalidad,
peligro de la persona porque se encuentra herida, no es capaz de cuidarse a sí misma, entonces tomamos una posición directiva. En caso de que no hay peligro, la persona, aunque está perturbada emocionalmente y desorganizada, pero es capaz de hacer cosas, si nos atiende, si sabe qué día es, si sabe, o sea, está orientada y todo, pues nuestra acción va a ser facilitadora, no va a ser tan directiva. Y finalmente el componente número 5, que es el seguimiento, tiene un objetivo. Es el último componente de la primera ayuda psicológica. Y aquí significa obtener retroalimentación de la ayuda que le vamos a proporcionar, obviamente reducir la mortalidad, por eso estamos haciendo un seguimiento o una canalización. Y aquí significa las alternativas que tenemos, saber a dónde va a ir, y aquí va la información como para la persona a la que le estamos dando la atención, que es en este caso adaptado al centro educativo, pues es a él, es a ellos, es a los padres de familia saber qué van a hacer, a dónde van a ir, porque pues está en shock uno y está en shock el otro por si le sucedió algo también a su hijo. La función de ustedes como interventores es especificar qué es lo que sigue, y luego hacer contacto, acordar con ellos, bueno, ya lo va a llevar al hospital, le parece que le llame, o me pueda regresar una llamada más tarde para saber cómo les fue, o podemos hacer una llamada el día de mañana para asegurarnos que todo marche bien. O sea, hacemos un convenio con ellos ahí, aunque sea de manera verbal, para cerrar este proceso de la intervención de primera instancia, y luego, como les digo, documentarlo y al expediente. Y ahí en ese momento, puede ser que terminó. Dice que los PAP o los primeros auxilios psicológicos no están completados hasta que cada uno de estos 5 componentes se hayan realizado. Es decir, sí es muy importante, aunque los visualizamos ahorita así muy rápido, ustedes tendrán experiencia de haber intervenido de alguna manera, hay que identificar que se dieron estos 5 pasos, ¿sí? Y el seguimiento facilita pues otras etapas futuras. Ya si este niño o niña adolescente, después de lo que le haya sucedido, sea la naturaleza que haya sido, es derivado al departamento, pues ustedes el único antecedente es que hicieron una intervención de primera instancia en algún momento, que puede estar asociada o no ahora al motivo de consulta que les piden porque se los están nuevamente o se los están canalizando de primera vez. Abren su expediente, lo complementan, pero ya esto es distinto, ya no es una intervención de primera instancia, tampoco es un seguimiento, ¿sí? El seguimiento fue: le regreso llamada, me regresa llamada, al día siguiente los padres nos indican, ¿sabe qué? Estuvo bien, lo llevé, no le pasó nada, me parece que está bien. Ahí terminó, inició un proceso y terminó un proceso, que es el del primer auxilio psicológico. Ya todo lo demás forma parte de otro servicio o de otra intervención. ¿Tienen alguna duda o algún comentario al respecto? Bien, si surge al momento en que sigo yo con la presentación, pues me pueden indicar en el momento en que ustedes lo consideren adecuado. Eh, Otro tema en la cuestión de los primeros auxilios psicológicos es el autocuidado. Esto ya tiene que ver con ustedes como interventores, ¿sí? La persona que realiza los PAP se mantiene en sus emociones y bajo control, y debe de considerar lo siguiente: nos debemos de mantener ecuánimes, debemos de contar con estrategias de autocuidado para salvaguardar nuestra propia salud mental. No me van a dejar mentir que a veces las situaciones que suceden con los niños y niñas y adolescentes que atendemos, o con los padres de familia, pues también nos agotan a nosotros y también nos dejan cierta queja o cierta secuela que es posterior, no puede ser, a lo mejor no es al momento, pero puede ser posterior. Tenemos que identificarlas también para estar nosotros equilibrados al momento de estar dando estas intervenciones. Si se debe evitar el peligro, y la primera acción de autocuidado del interviniente es su seguridad individual. Para esto, pues debemos ser capaces de procurar nuestra propia salud y bienestar, asegurarnos que estemos capaces física y emocionalmente para ayudar a otras personas. Esto es básico.
también nos tenemos que preparar para, para ayudar. Estas son las características de cualquier persona que interviene en ayudas, en primeros auxilios psicológicos, pues estar muy motivados, orientados frente a retos, porque lo que vamos a atender van a ser retos, van a ser cuestiones complejas, normalmente no son cosas tan sencillas, estar dedicadas al trabajo, tomar riesgos en pro de ayudar a los demás y orientados siempre a resultados. Evitar caer en las siguientes fantasías que nos dice el Centro Nacional de Prevención de Desastres. La fantasía del omnipotente, o sea, yo puedo todo, yo resuelvo todo. No, si no estoy habilitado, si no estoy capacitado, si no estoy con una sensación de ayuda en ese momento, lo mejor es hacerme a un lado. Y todavía lo mejor es tener las herramientas para poder intervenir. La fantasía de pasividad, presión para actuar cuando solo se debe escuchar, o sea, esas preguntas de qué pasó, quién, cuándo, dónde, pues hay que irlas dosificando de acuerdo a cómo se va viendo la persona, no iniciar y empezar con todas las preguntas o no hacerlas y pensar que con solo escuchar pasivamente 100% se van a dar todas las fases. No, o sea, tenemos que tener una intervención nosotros. La fantasía del poder de pensamiento, asumir que las cosas ocurrirán solamente por pensarlo o decirlo. O sea, obviamente hay que tener fe en que siempre las cosas que hacemos van a tener un buen resultado, pero también hay que actuar. Entonces, el Centro Nacional de Prevención de Desastres nos dice evitar en un interventor caer en cualquiera de estas tres fases. En su lugar, pues mantenernos actualizados en conocimientos en cuanto a primeros auxilios psicológicos, que es lo que están ustedes haciendo en este momento, informarse sobre las funciones y responsabilidades que están ofreciendo ustedes. Cuando estamos hablando de un manual de procedimientos y los alcances, el nivel 1, nivel 2, nivel 3, es eso, es darles información y que cada quien reflexione y vea sus alcances, su limitación. Eso es importantísimo para saber el servicio que estamos ofreciendo. Por supuesto, considerar la propia salud y las situaciones que personalmente o familiarmente nos puedan estar causando también niveles de estrés, de ansiedad a nosotros mismos. Llevar un manejo de estrés y estilo de vida saludable. Hoy se está promoviendo mucho esto también. La yoga, el mindfulness, son muchas estrategias, la respiración orientada, son muchas técnicas que tenemos al alcance para poder nosotros estar bien, para estar bien profesionalmente para los demás. Bueno, aquí señala que la principal causa de estrés para quienes realizamos PAP es el propio estrés del trabajo y otras experiencias como tal, pero bueno, largas jornadas de trabajo, tener amplias responsabilidades tan abrumadoras, sentirse responsable por la seguridad de todos prácticamente, estar también como testigo de un evento que pueda ocasionar estrés, pues también a veces nosotros vamos a estar del otro lado y toca que nos intervengan a nosotros, hay que dejarnos también hacer eso. Y lo que les decía, estar escuchando historias de dolor y sufrimiento de las personas nos tiene que afectar en algún momento, o sea, esto no es una decisión. Tenemos que emplear algunos mecanismos, cada uno va a encontrar el más adecuado para poder sobrellevar estos. ¿Cómo identifico que el estrés me está afectando? Pues dificultades de sueño, cuestiones somáticas, dolores musculares, digestivos, estar muy hiperactivo, frustrado, tristeza, ansiedad, alejamiento del ámbito familiar. Vengo tan fastidiado del trabajo que escuchando las problemáticas de todas las personas que ni son familiares míos, y llego y no estoy atento para escuchar las propias y ya, no quiero nada. Dificultad para retomar vida. Otros también nos dice eh, que hay que evitar, o sea, evitar automedicarnos, evitar el uso de sustancias, de drogas, o sea, busquemos mejor pasatiempos, salgamos de paseo, hagamos algo para favorecer nuestra propia salud física y mental. A veces o en ocasiones el mismo centro de trabajo nos las ofrece. Pero cuando no es así, busquémoslas nosotros. O sea, es una responsabilidad también de nosotras tener eso. Y pues aquí nos viene como una reflexión que siempre es bien importante hacer alguna comunidad entre ustedes mismos como colegas y reunirse de vez en cuando para compartir alguna experiencia de esto. Y eso también nos va a ayudar
para encontrar ciertos beneficios en este apartado. Y bien, la reflexión siempre es apreciar la ayuda, lo poco o mucho que nosotros hacemos. Hay que aceptar, esto es bien importante, aceptar y reflexionar sobre lo que se hizo bien, porque hay intervenciones que salen muy bien. O sea, no quiero decir que se mejoró todo, pero salen bien, la intervención sale bien, quedan satisfechos. Pero a veces se dan cuenta que no salió bien y en muchas ocasiones solamente nosotros, los que conocen el proceso, identificamos que hicimos un paso, omitimos, no lo hicimos, cosas así. Reflexionamos también sobre eso para evitar sentirnos que ahí hay una responsabilidad por parte de nosotros. Para eso ayuda a estar familiarizado con estos temas y evitar incurrir en esas faltas o u omisiones. ¿Va? Y vienen algunas técnicas que se recomiendan que son estándar, o sea, las tenemos al alcance, pero bueno, el manual, el programa de primeros auxilios psicológicos nos la señala, que es la respiración diafragmática, como técnicas de regulación o de control emocional, visualización, tensión y distensión. Esto sí nos dice que no sea inmediatamente después del evento traumático, porque lo vas a revivir y puedes tener un efecto post-trauma, ¿sí? La relajación muscular, relajación autógena, dirigida por uno mismo. Hay cuestiones que son ya autodirigidas. Descarga uno en YouTube muchas aplicaciones o en el Internet que son de mindfulness, respiración dirigida y todo eso nos ayuda muchísimo. El descanso, estemos atentos al descanso. Es importante destinar tiempo para esto, para reflexionar que una vez terminado el trabajo de un primer auxilio, vamos a terminar de alguna manera afectados o cansados. Hagamos lo propio para poder atenuar esto. Entonces, esto es ya lo menciona adaptado a cada persona, pero aquí lo importante es hacerlo, definitivamente hacerlo, porque pues está de por medio también nuestra propia integridad y nuestra propia salud mental en este sentido. ¿Alguna duda, algún comentario con esto que estamos señalando en el tema del autocuidado? Muy bien. Vamos a avanzar. En el tema de los primeros auxilios ya vimos qué es, qué no es, ya vimos la diferencia entre un primer contacto y una intervención en crisis, que es otra cosa. Ya vimos la metodología CASI, que es una narrativa para observar afectivamente, conductual, cognitivamente, sus sentimientos de manera social. Los 5 componentes, realizar el contacto, las posibles alternativas, ver el origen de lo que ocasionó esto, ser directivo, proporcionar alternativas y al final de cuentas hacer una derivación en el caso que sea necesario y convenir con las personas responsables del suceso, en este caso si son menores de edad, como aplica para ustedes, pues el regreso de una llamada para ver qué sucedió y finalmente documentar el proceso y cerrarlo ahí en el expediente. Pues eso es lo que hemos estado señalando. Este apartado de autocuidado pues es para ustedes como interventores. El otro es definir qué población es la población más vulnerable para atenderse primeros auxilios psicológicos, pues ya la tenemos muy bien identificada, que son niños, niñas y adolescentes, pero pues aquí de manera general señala que los grupos vulnerables también son personas con problemas de salud o con alguna discapacidad y grupos específicos, grupos étnicos o mujeres, ¿sí? Y en cuestión de niños y adolescentes, pues sabemos las características de los niños, estar como que ahí atento a los temas de etapas de desarrollo para poder identificar que la persona puede manejar este fenómeno que le puede estar o no perturbando. Por supuesto que habla de niños, niñas y adolescentes, y a veces experimentar reacciones de angustia similares pueden ser muy similares a las de adultos, pero no necesariamente. A veces estamos más estresados los adultos que los niños. Regresar a comportamientos anteriores, que significan el tema de las regresiones para con niños, niñas y adolescentes, pues esos son algunos de los efectos que puede generar un evento traumático. Sentirse culpable por lo que sucedió y desarrollar
temores adicionales a los que ya está generando el evento traumático, ¿sí? Mostrar aplanamiento afectivo, experimentar sentimientos de soledad. Es más común que los niños se sientan indiferentes. Los adolescentes, como están más grandes, se sienten indiferentes, no quieren expresar, su comportamiento de riesgo y las actitudes son más negativas, pero pues eso no significa que no estén pasando por una crisis, y sentir miedo si están lejos de sus cuidadores. Por eso es bien importante siempre señalar a quién le van a hablar, en este caso por efecto a los padres de familia o algún tutor, pero pues también estar atentos a identificar si ellos mismos no quieren que le hablen a los padres o tutores. Eso también nos va dando cierta información. Y bueno, el manual que se da en esta capacitación nos va señalando qué hacer con los niños más pequeños, pero pues son realmente acciones que ya hacen. Si ustedes recordarán, cuando pasamos en cierto momento aquí en la ciudad de Saltillo, en Coahuila y en algunas regiones de Coahuila, pero pues no es distinto a lo que puede ser en el Estado de México o en Querétaro o en Hidalgo, en algún otro estado, Nuevo León, en algún otro estado de la República, los temas de la inseguridad. Entonces recordemos que cuando estaban todos estos temas, pues se hacían hasta famosas algunas maestras porque empleaban rutinas para con los niños, les ponían cánticos, algunas rondas infantiles, y todo esto era para hacer una intervención en ese momento. Ahí estamos hablando de una primera, parecido a una primera intervención. Vienen algunas nociones, todo esto, insisto, se los voy a compartir, que señalan de manera muy general cómo mostrarse ante una situación dependiendo de la etapa de desarrollo de cada uno de los niños, niñas que atendemos. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario antes de continuar con el cierre de nuestra sesión? Yo sí tengo una duda. Voy a dejar de compartir para verlos a todos, para efectos de saber quién participa y luego un ejercicio que vamos a hacer de procedimientos. Adelante. Es que no alcanzo a hacer anotaciones de todas las diapositivas. ¿No las podría enviar o no las va a enviar? Ah, sí, Carla, señalaba en algún momento de la sesión que vamos a preparar una presentación ejecutiva donde va a venir toda esta información así como la estás viendo. Obviamente se omiten algunos datos que no es necesario que tenga, pero con la información de todos los módulos tal cual la van a tener ahí en un PDF en su carpeta de Google Drive, y a algunos otros documentos. Entonces, toda esta información que yo estoy proporcionando, no se preocupen si no alcanzan a tomar notas, porque van a tener este manual o esta información en una presentación, sin problema. No te preocupes por eso. Ok. Muchas gracias. De nada. Bien. ¿Alguien tiene algún otro comentario antes de prepararnos? Dice Gabriela Salinas, Colmex Piedras Negras. Dice, buenas tardes. Cuando un alumno no quiere que se enteren, ahí ya se me quitó el chat, pero aquí lo voy a volver a poner. Eh, Aquí está el chat. Dice, cuando un alumno no quiere que se enteren en casa por la idea de que los van a regañar o lo van a tomar mal, inclusive se molestan con nosotros y es renuente. Bueno, habrá que identificar, ahí Gaby, hay que identificar cuál es la situación o evento, porque lo más común cuando es una intervención de primer auxilio psicológico es porque la persona se siente mal. Entonces, cuando una persona, en este caso un niño o niña adolescente, lo primero que va a querer es que le hablen a un adulto bajo su responsabilidad, que es su papá, su mamá, su tío, su abuela, su tutor. O sea, eso es un proceso natural. Si sucediese de otra forma, pues puede ser producto del shock. Ahí tendríamos que evaluar el método casi que a ver cómo lo observamos. Pero me parece y aparte lo señalábamos ahí en un apartado de la presentación, evitar que el niño se sienta culpable por lo que sucedió. A ver, pensemos en qué contexto. O sea, dice, el alumno no quiere que se enteren en casa.
de qué quiere que no se enteren, o sea, ¿por qué fue la intervención en primer auxilio psicológico? O sea, vamos identificando eso primero. Porque lo mandaron a dirección y no entregó tareas, porque está molestando a alguien más, porque acuérdense que dentro del acoso escolar, pues hay tres escenarios o tres participantes. El acosador, está la víctima y están los testigos, ¿no? Entonces hay que ver si se identifica con alguno de eso, porque normalmente cuando los niños no quieren que se enteren los papás, puede ser por esa razón, o sea, que tengan algún grado de participación. Pero también hay que confirmar o descartar algún tipo de situación donde esté en riesgo el mismo niño. Entonces, aquí tendríamos que determinar realmente por qué razón o de qué no quiere que se enteren los padres de familia, cuando la naturaleza de estos casos es que lo que buscan es una protección, ¿sí? Entonces, habrá que revisar, o sea, es natural que que un niño o niña le pasa algo en la escuela, lo primero es, quiero a mi papá, quiero a mi mamá aquí, a mi abuelo, a mi abuela. Pero no quiero que venga ninguno de ellos porque me van a regañar. Bueno, pues, o sea, hay que ir explorando y distinguir que sea un contacto de primera instancia relacionado a un tema de primer auxilio psicológico, o sea una consulta, o sea una charla, o sea algo distinto, ¿sí me explico? O sea, tenemos que identificar que sí sea producto o derivado de una intervención como de un primer auxilio psicológico, ¿me explico? O sea, ahí tendríamos que revisar. Dulce también tiene otra pregunta y sigue Gaby, dice, así es, más que nada, lo he notado cuando los papás se están divorciando, cuando es cuestión de sexualidad del mismo alumno y así, ¿ok? Sí, o sea, yo creo que va más por un tema de orientación, va más por un tema de consejería, va más por un tema de platicar el niño, pero no significa que esté en una crisis, ¿sí? Recordemos que una crisis circunstancial, el tema del divorcio sí puede ser una crisis circunstancial, o sea, cualquier niño, niña, adolescente que tiene a su papá y a su mamá y que están casados o que están juntos, pero son papá y mamá y están juntos y ya no van a estar por un divorcio, y a veces traen más información ellos, ¿no? O sea, no solo es el divorcio, sino es la violencia familiar, es el tema de las adicciones en casa, es el tema de infidelidades, los niños confundidos porque tienen dos papás o tienen dos mamás. Sí me explico, o sea, a veces traen toda esa información y pues sí les genera. Ahí sí podemos nosotros señalar que estamos asociando esto con una crisis circunstancial, porque el niño se entera que ya se van a separar, se van a divorciar sus papás, pues no es una noticia que ya esperaban, no está dentro de las etapas del desarrollo, me explico. Y si por otro lado le agregamos que pues, nuestras estadísticas no nos ayudan y nos dicen que se casan 100 y se divorcian 80 en los primeros 5 años, entonces sí se empiezan a generar otro tipo de problemáticas. Eso es estadística, no quiere decir que todos los casos están ahí, pero pues cuántos niños adolescentes se están enterando apenas cuando sus papás tienen problemas desde que se casaron, pero apenas se están enterando que se van a separar, a divorciar, y para ellos les genera un shock. Y era de lo que les ponía de ejemplo hace un momento. A veces se enteran de eso un jueves, no sé, un día entre semana allí en casa, y hasta el día siguiente sienten la confianza de írselo a platicar a alguien. Pero entonces hay que distinguir si dentro de esa charla la persona empieza a entrar en shock y hacemos una intervención de primera instancia, que es un primer auxilio psicológico, porque los primeros auxilios psicológicos se generan de manera espontánea y eventual en el momento donde suceden las situaciones. Es decir, tendrías que estar como psicóloga, tendrías que estar ahí, más bien cuando el niño se enteró de que sus papás iban a divorciar. Entonces, es un parámetro que hay que distinguir. Cuando estemos en sesión con los niños, no todo va a ser primeros auxilios psicológicos, ¿me explico? Sí, es distinto que estén sentados ahí dando la sesión de consejería,
orientación vocacional, no sé, por ejemplo, pueden tener el procedimiento de la consejería vocacional, donde entrevistan al chico, a la chica, en otro momento de la sesión o en otra sesión, en otra parte del procedimiento, le aplican pruebas de orientación vocacional, en otras hacen un plan de vida y carrera, y entre esa charla va saliendo el tema de los papás divorciados, si es que no quieres, es una parte de un proceso de orientación y de consejería, ¿sí? Pero que no se confundan que ustedes están ahí, o puede suceder que están ustedes ahí y les mandan a hablar, oye, es que sabes que el chico o chica de tal grado está en la dirección con la madre superiora o está con el maestro de inglés, no sé, y no sé, recibió una llamada o le hablaron aquí, no traen celular por reglamento, le hablaron a la oficina y pues el niño no sé qué noticia recibió y está mal. Ahí es una intervención de un primer auxilio porque el niño, el niña está en shock, no sabe ni qué sucedió. Ahora es un niño o una niña. Cuando es alguien del personal que cita en su teléfono, reciben una llamada, les dan una noticia. ¿Sí me explico? O sea, hay que distinguir. Lo primero, las etapas de desarrollo son distintas a una crisis. O sea, las crisis evolutivas son diferentes a las crisis circunstanciales. ¿Sí? Entonces, las crisis circunstanciales son inesperadas, se generan de momento y ahí es donde intervenimos en primer auxilio psicológico. ¿Sí? Todo lo demás a veces se parece, pero tenemos que estar ahí muy claros en afinar a detalle qué sí es o qué no es una intervención de esta naturaleza. Dulce quiere participar. Sí, bueno, mi pregunta es más en relación a si tiene alguna recomendación o algo a lo que debamos presentar con mayor énfasis a la hora de la documentación. Si tiene, pues, sí, alguna sugerencia de la documentación de unos primeros auxilios, pues, psicológicos. Bien, ahí lo que te puedo comentar, Dulce, y a todo el grupo, es que se tienen que preguntar ustedes, que están en los departamentos, con esta información que se les está proporcionando, donde se distingue qué sí es y qué no es un primer auxilio psicológico. O sea, que tengan muy claro y armar el procedimiento como tal. Ahorita les voy a mostrar uno rápido, así nomás para que visualmente lo tengan. Realmente lo vamos a ver en la siguiente sesión. Pero es importante que ustedes identifiquen y tengan en su manual de procedimientos el servicio de primer auxilio psicológico y tengan qué significa, con qué objetivo, o sea, que lo tengan muy claro, quién puede participar y luego un diagrama de flujo donde diga inicio, cómo inicia, cuál es el paso 1, el 2, el 3 y qué se genera de producto. Entonces, el producto es una constancia, es un formato, el método CASIC, lo de la sesión es un reporte único. Acuérdense que la intervención de primer auxilio psicológico es único, ¿sí? Generalmente se da en una sola sesión, en un solo momento. Tú inicias y cierras el procedimiento en un solo momento. Entonces, ¿cuál va a ser el producto? O sea, no se esperen, le voy a hacer una canalización, voy a hacer algo que puede ser incongruente, pero lo tengo que señalar para efectos didácticos. No voy a hacer una canalización y el servicio que requiero de usted es un primer auxilio psicológico. No, el primer auxilio psicológico es una emergencia, es en el momento. ¿Sí? Entonces no va a existir una derivación va a ser en el momento, les va a hablar la madre superiora, la directora, alguien les va a hablar para que se muevan de su consultorio al comedor, a donde se está generando la situación, ahí interviene, ahí inicia y termina el procedimiento y su formato, método casi, como lo vi, en qué terminó, punto, se acabó. ¿Sí me explico? Entonces ese producto es ese formato. Pero tenemos que estar muy claros nosotros, por eso en la primer tema viene qué es una crisis evolutiva y qué es una crisis circunstancial. ¿Sí? Entonces tenemos que tener muy claro ese apartado. No siempre va a suceder, pero tenemos que estar expuestos. ¿A quién le van a hablar cuando es un tema, cuando voy a imaginar que de manera hipotética, un colaborador se acerca no a ustedes como psicólogos, pero se acerca a una superior, a una hermana y le platica porque está pasando por un proceso importante de separación, divorcio, de violencia, de pérdida, se siente muy mal,
o le acaban de dar una noticia, insisto, se puede sentir muy mal por algo que le está pasando de manera sistemática. Ahí lo que necesita la persona es una intervención, necesita una terapia, ¿sí? Pero ¿qué sucede si llaman por teléfono, insisto, y les dicen, oye, pues tu esposo acaba de tener un accidente, está bien, pero tuvo un accidente? Pues la persona va a sus emociones, su cuestión física, emocional va a desbordarse porque es una crisis circunstancial, inesperada, entonces cumple los criterios para que se le brinden los primeros auxilios psicológicos. Si no están capacitados, todos le van a hablar al psicólogo. El psicólogo por naturaleza misma, aunque ya nos dimos cuenta que sí necesitamos ocasionalmente capacitación y actualización, pues va a emplear esa técnica del primer auxilio psicológico. Pero imaginemos que todos están documentados y todos saben qué hacer, pues hasta la hermana superiora o de educación física que está ahí con esta persona ahí a un lado cuando recibe la noticia, le brinda en ese momento los primeros auxilios psicológicos. ¿Me explico? Pero cuando sean ustedes como departamento, pues se tiene que documentar de esta manera. ¿Sí? Frida. Frida tiene Tengo mano una levantado. duda. Ahí voy. Respecto ahorita que mencionaba un duelo. Sí. Si llegamos a tener a un alumno canalizado por duelo, Sí. pero resulta que el niño ya fue con tanatólogo, y el tanatólogo dice que está muy bien, que ya vivió su duelo, la mamá pide que siga canalizado todavía por duelo, pero la tanatóloga le está diciendo que él ya vivió su duelo, que ya pasó todas las etapas del duelo. Sí. Sí. ¿Tiene que seguir canalizado? Ok, el tanatólogo obviamente es externo. ¿Ustedes cómo se enteran de que está canalizado? Pues no sé, o sea, estoy pensando con la información que me proporciona. Si el profesional está emitiendo una recomendación profesional, que también debería estar documentada, pero bueno, si está emitiendo una recomendación profesional, pues bueno, el duelo o sea, no está en un manual que diga cuándo inicia, cuándo acaba y todo eso, pero si dice que por el momento está bien, y más bien es la mamá o papá o la familia misma que dice, no, es que yo lo veo que está mal y todo, habrá que explorar el tema familiar, porque a veces los que todavía siguen en proceso de duelo son los mismos padres. No sabemos quién fue, o sea, quién representó la pérdida, o sea, de qué estamos hablando. Es un tema así como que medio complicado. Pero si a ustedes se los detectan, o más bien, si a ustedes se los canaliza la escuela, porque la maestra ve que el niño sigue, imaginemos tristemente que fallece el padre de familia. Entonces, falleció su papá y no falleció ayer, falleció hace un año, ¿va? Entonces, la docente pues observa su comportamiento aplanado afectivamente, todavía no reacciona, llora, está bien su desempeño, pero no logra despegar. Entonces, ve eso, ya lo platicó con la mamá le dice, sí, es que ya fuimos a terapia y el tanatólogo dice que está bien, pero pues yo no lo veo bien, yo también eso lo veo en casa, me preocupa que está en la adolescencia y ahorita todos los temores de los padres de familia están asociados con estrés, depresión, ansiedad, adicciones y suicidio. Pues, ¿qué más hago? Yo quiero que aquí me lo sigan atendiendo o que me lo atiendan porque no estaba derivado al departamento. Si la docente hace esas observaciones, pues ustedes reciben su derivación y ustedes tienen las sesiones necesarias, 3, 5, no sé, no más, tampoco una, ¿sí? ¿Para qué? Para el ABC, detectar, canalizar y dar seguimiento. Y en la detección que hacen, pues también jalan a los padres de familia, en este caso a la mamá viuda, exploran esa situación y a lo mejor la retroalimentación va a ser, a ver, fueron al tanatólogo juntos o nomás llevó al niño. No, pues nada más al niño, porque no considera llevar usted también un procedimiento. ¿Sí? Un procedimiento familiar, no sé. Digo, estoy al aire porque estoy tratando de detectar de lo que ustedes comparten, pero nosotros como fríamente, aunque el tema es muy, muy sensible, pero fríamente tenemos que ver la derivación que nos hacen, está documentada con algún formato, mi trabajo que yo hago y seguir el ABC, detectar,
y en esa detección hablar con padres, entrevistar al niño, aplicarle las pruebas que le tenga que aplicar de acuerdo a mi modelo de intervención. Ya están enterados los papás de nivel 1, nivel 2 y nivel 3, ya saben todo esto. Hago mi detección, que es la A. Si yo determino que requiere una intervención externa, sea tanatólogo, sea psiquiatra, médico, quien sea, lo derivo, ¿sí? Y le doy el seguimiento. Se da el seguimiento, si lo llevaron, cierro mi caso, cierro mi procedimiento y tengo documentado todo en mi expediente. ¿Sí? Regresa el caso un año después, la mamá insiste, entonces más que nosotros estar sospechando, oye, si le sirvió o no le sirvió, es muy volátil esto, tenemos que identificar qué está sucediendo con la misma familia. Ustedes tienen al niño, me refiero a ustedes como colegio, tienen al niño pues un muy buen de tiempo, pero ustedes psicólogos no tienen al niño, o sea, ustedes están atendiendo una derivación, van al salón, pero ¿a poco van y observan las 8 horas a Juanito o a Juanita? Van y observan a todo. Entonces ahí es muy importante la observación que nos hace el docente, porque el docente sí tiene más tiempo, entonces tiene más elementos, pero el docente es docente, no es psicólogo, ¿sí? Entonces, a veces, a ver, les pregunto yo a ustedes, ¿alguno de ustedes ha tenido alguna pérdida importante? Seguramente sí, ¿sí? Pérdida simbólica y pérdida real. O sea, una pérdida importante me refiero al fallecimiento de un ser querido, de un amigo, ¿sí? De un ser querido, un amigo. Pero también hay pérdidas simbólicas, ¿sí? Me separé, me divorcié, me cambié de trabajo, me cambié de ciudad. Hay pérdidas simbólicas, ¿sí? Hay personas que entran en duelo hasta porque una mascota se les pierde, se la roban. O sea, hay muchas formas para el tema del duelo. Pero no todos reaccionamos de la misma manera, no todos reaccionamos igual. Entonces, todo eso se tiene que valorar. El psicólogo tiene que tener una certificación en tanatología, estaría muy bien, pero como psicólogos estamos facultados, porque entendemos que es un proceso de duelo, entendemos que tiene fases, entendemos que las fases son dinámicas. Puedes llegar a la fase de la aceptación y luego en algún momento te regresas a otra. ¿Sí? Entonces, un duelo no se supera, no es una enfermedad mental, aunque ya la CIE 10, la CIE 11 y el DSM-5 mencionan algo de duelo patológico, pero mencionan duelo patológico no tanto porque es duelo imagínense que el duelo sea una enfermedad mental, pues todo el mundo está enfermo mentalmente, ¿de acuerdo? No, pero habla del duelo patológico. ¿Sí? Entonces, es el primer aniversario, el segundo aniversario, el tercero. Hay que esperar ciclos, eso lo saben los tanatólogos y nosotros como psicólogos. Hay que esperar ciclos. ¿Sí? Pero las personas, aunque pasaron 10 años o 20 años o 30 años, se siguen sintiendo tristes en ciertas fechas, ¿sí o no? Pero eso significa que necesitan un tanatólogo, ¿no? Entonces, a veces son elementos que tenemos que explicar. A ver, el niño se sigue levantando, sí, pero se levanta muy triste. Ahora, la pregunta es, ¿se sigue levantando? O sea, se levanta de la cama, se asea, se pone su uniforme, sí, pero triste, pero se lo pone, sí. Se sube al carro para venir a la escuela, sí, no. O sea, tenemos que explorar todo esto para poder yo dimensionar que eso que le está sucediendo asociado a un duelo o asociado a cualquier otra cosa, le está impidiendo ya hacer otras cosas. Ese es el parámetro para saber si necesita el apoyo o no. ¿Sí me explico? O sea, yo me puedo sentir triste por mi duelo o el proceso de duelo que lleve y muy triste y todo, pero yo estoy aquí trabajando con ustedes. Estoy intentando ser un profesional dándoles la información, ¿sí? Ahora, sí, es un ejemplo y otra vez toco madera, pero si apenas a mí anoche me hablan de un sensible fallecimiento en mi familia, ¿sí? Pudiera haber razones justificables para haber dado una llamada a la hermana Katy y esta sesión aplazarla una semana más. ¿Ustedes tendrían algún inconveniente en eso? O sea, desde el aspecto solidario, ¿tuvieran algún inconveniente en decir, ¿sabes qué? Pepe no nos va a dar la sesión por una razón de causa mayor. A lo mejor no les dice, una razón de causa mayor. Pues no, nada más va a pasar eso. Pero en cambio, yo no los doy ni esta sesión, ni la otra, ni la otra. Ya me estoy viendo afectado, me explico, aunque sea un profesional de la salud mental. Entonces, todo eso lo tenemos que ir
que ir midiendo. O sea, de ese niño que me dices que la mamá dice, insisto en que venga, habrá que explorar qué hace el niño, qué hace la mamá en esas entrevistas para poder definir, independientemente haya ido con tanatólogo o no, cómo está procesando el tema de la pérdida. Y no nos vayamos a llevar la sorpresa de que fue al tanatólogo 2 veces en un año, una en enero y una en octubre. Entonces nos dicen, fue de enero a octubre. Y yo digo que necesita ir más tiempo. Sí, pero ¿cuántas sesiones fue? Ahora fue de enero a octubre, ni se cumplió un año. ¿Sí? Otra vez el tema de las pérdidas, los ciclos. O sea, son varias cosas que tenemos que ir resolviendo. ¿De acuerdo? Es amplio el tema. Pero regresando al tema de primeros auxilios psicológicos, que les quede muy claro, es un procedimiento muy, muy específico. ¿Sí? Y tiene sus propias características. A veces yo puedo estar en una sesión y creo que estoy dando primeros auxilios, puede darse, pero recordemos que lo que estamos dando no es terapia, lo que estamos es en un proceso de detección dentro de mi ABC de mis procedimientos. ¿Sí? Entonces, el PAP es algo muy, muy específico, así a detalle. O sea, está muy, 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 muy dibujadito cómo debe ser una intervención de primeros auxilios psicológicos. Eso que me comentan ya de estar en la sesión platicando, técnicamente no lo consideraría yo un PAP, sino parte de la detección, parte del ABC. ¿Sí me explico? Si estamos hablando de una pérdida, la pérdida no fue en ese momento, no le acaban de avisar. El primer auxilio psicológico sería haber estado ahí cuando le avisaron al niño o niña que tuvo la pérdida de su papá, de su mamá o de alguien. Y a todo lo demás es una intervención en la crisis, se llama terapia de crisis, terapias breves, ya son enfoques terapéuticos, eso no lo hacen ustedes. ¿Va? Están en la consejería, la orientación. Bien. Déjenme ver si permite ver esta parte final. Denme un segundo, la computadora está aquí trabajando. Ahí está. No me dejó compartir. Ahora sí. Bien. Ok, nos quedan unos minutos. Más que avanzar, vamos a cerrar aquí la sesión. Quisiera escuchar, aparte de ese comentario, cómo vamos hasta ahorita, cómo vamos procesando esta información. Estamos llegando casi al final de esto, que no termina solamente con las sesiones, sino ir a implementar y luego esos 2 encuentros que vamos a tener pues, para charlar, para ver qué podemos intervenir. En la siguiente sesión vamos a observar 2 instrumentos de medición. El próximo sábado vamos a iniciar haciendo un ejercicio. Ese mismo día que entremos a la sesión, sorteamos o pedimos colaboración. Voy a necesitar a uno de ustedes, que va a ser la persona a la cual le voy a mandar una información por el WhatsApp. Ahí la va a abrir. Todo esto en el desarrollo de la sesión. Y lo que va a hacer es que nos va a dar ciertas indicaciones y nosotros las vamos a seguir. Para la sesión 5 requiero que tengan al menos una hoja de máquina tamaño carta en color blanco que tengan ahí disponible y algo con que escribir, sea pluma, lápiz, lo que sea. Eso va a ser para el ejercicio. Uno de ustedes o una de ustedes va a darnos indicaciones y el resto del grupo va a atender a esas indicaciones en esa hoja. Y luego vamos a ver el resultado de ese ejercicio. Esa va a ser una práctica. En esta participación ya estamos evaluando su participación, porque recuerden que hay unas evaluaciones que vamos a hacer. También les voy a compartir entre la semana, seguramente el martes o miércoles, el protocolo de aplicación
es decir, el cuestionario de la escala de ansiedad manifiesta en niños versión 2, para que me hagan favor de que ustedes la contesten. Ahí alteren algunos reactivos, o sea, con que alteren uno, ya el resultado no es viable, ¿sí? Pero es para que tengan ustedes y conozcan el instrumento. A lo mejor algunos de ustedes ya lo han contestado. A ver, así un sondeo rápido. Levanten la mano o señálenme en pantalla quién ya ha aplicado la escala C más R2 entre los instrumentos que ustedes tienen. Está Geso, está Lupis, veo a dos. ¿Cómo la revisan Jesús y Lupis? En versión tradicional, es decir, manual, plantillas, ¿sí? Sí, Bien, de acuerdo. sí, Manuel. Sí, sí, Lupis, ¿ibas a decir algo? En cuestión manual, la tradicional. De acuerdo, muy bien. Lo que vamos a hacer es darles una herramienta a todos, a todas, para que lo hagan de manera digital, es decir, esa versión tradicional la van a seguir haciendo, la aplican y todo con el niño, eso no cambia, ¿de acuerdo? Pero ya con sus respuestas les vamos a dar una aplicación para que ustedes la contesten, inmediatamente se dé el resultado y se preste a una interpretación. Les tengo que señalar algo. Ya le mandamos los mensajes al manual moderno. Su servidor participó en la estandarización de la escala Wechsler versión 4, la estandarizada aquí en México y Coahuila, a través de la Facultad de Psicología de la UADEC. Fue uno de los participantes para esta estandarización. Eso nos dio oportunidad de pertenecer al consejo de estandarización que tiene. Entonces nos da la facultad de observar los materiales y de hacer sugerencias. Entonces, de la C más R2 hemos detectado, más que sugerencia, hemos detectado errores en la plantilla. ¿Sí? Entonces, ya está determinado, seguramente en las siguientes ediciones entenderán que esto es una editorial muy grande y va haciendo tirajes impresos muchísimos en todo el tiempo. Entonces ya están revisando eso, lo van a hacer el ajuste y seguramente nadie se va a dar cuenta de esto. Yo se los comparto para que estén ustedes familiarizados con esto, que la plantilla con la que están trabajando tal vez tenga ahí algunos errores. ¿Sí? Entonces les vamos a proporcionar una herramienta en Excel programada que les va a generar un perfil al final de cuentas y no sé, el tiempo que le invierten ustedes en la revisión manual, pues va a ser muy reducido en el tema informático. ¿Sí, Jesús? Pepe, no sé si eso que comentas tenga que ver con que, bueno, yo lo que he notado en la C más R2 es que sale muy bajo los niveles de ansiedad comparado con la C más R1. De hecho, o sea, yo a veces lo que hago, bueno, como son muy, hago una equivalente. De hecho, creo que hay una pregunta o dos que no contiene la C más R2, que sí contiene la 1. Entonces yo las hago extra y lo comparo cómo sería el resultado en la C más R1 y siempre sale más alto en la 1 que en la 2. De hecho, prefiero aplicar la 1 que la 2. No sé si tenga esto algo que ver o si ando muy errada. No, ya estás bien. También tenemos la versión 1, sin problemas se puede seguir utilizando. Se pueden utilizar las dos. ¿Qué sucede? La estandarización 2 es ese tema de los puntajes y de los resultados. Al momento de que ya surge una nueva versión, ya pasó por todos esos procesos de estandarización. Entonces sí pudo haber habido una situación en que en un estándar estaba muy alto y ahora sale mediano o bajo. Entonces sí obedece a esa estandarización. Eh, no recomiendo, no recomiendo que suceda. Es un bullying, es un acoso y están determinando eso y bueno, los abogados por las vías oficiales, o sea, todo bien, amables como ellos son, y por las vías y todo piden el informe y tú lo entregas porque es una vía judicial la que te lo está pidiendo. Entonces tú entregas ese dictamen o ese informe y los expertos afuera, ellos contratan gente. No significa que el abogado sepa todo esto, menos que sea abogado y psicólogo a la verdad, pero contactan cuestiones, peritos para que determinen eso. Entonces, si un perito revisa, va a detectar que estás utilizando una mezcla del manual 1 con el 2 para un resultado de lo que sea. Entonces, como es un tema judicial, va a desacreditar eso
y hasta una recomendación te pueda emitir, que no te va a pasar nada y todo, pero puede trascender, ¿sí me explico? O sea, es en ese apartado. Lo ideal es, si utilizo la C+1, utilizo todo de la C+1, mi manual y todo para la C+1 y se acabó. Si utilizo la C+2, así, pero no mezclarlos para sacar análisis nosotros porque no están